Hola a todos, bienvenidos una vez más a este espacio. Soy su anfitrión y hoy vamos a continuar con esta historia que desafía las reglas del Nasuverso. En nuestro prólogo vimos cómo un alma pragmática asimilaba la cruda y aterradora realidad de estar atrapado en el cuerpo del peor magus de Fuyuki, Shinji Matou. Pero la supervivencia en la guerra del Santo Grial no espera a nadie. Hoy veremos cómo nuestro protagonista lleva su cuerpo al límite mediante un método brutal, qué clase de aliado inesperado invocará desde el trono de los héroes, y cómo comenzará a mover sus piezas en las sombras para escapar de la mirada del viejo Zouken. Sin más preámbulos, acomódense, porque el destino de Fuyuki está a punto de tomar un camino que nadie esperaba. Soy un Shinji diferente capítulo 1. Ingeniería autodestructiva y el héroe inesperado. Miércoles, 10 de diciembre de 2003. Había pasado exactamente una semana desde que Julius comenzó su tortuoso proceso de adaptación. El dolor sordo en sus músculos ya no era una agonía paralizante, sino una molestia constante con la que había aprendido a convivir. Su rutina era inamovible. Preparación física al amanecer, clases, kendo para forzar a su cuerpo a ganar memoria muscular, y las prácticas de tiro con arco por la tarde. Increíblemente, Shirou Emi ya había regresado al club de arquería. El pelirrojo se presentó con su habitual actitud servicial, esperando, tal vez, algún comentario mordaz o un estallido de ira por parte del heredero Matou. Pero no hubo nada. Durante las prácticas, Shinji simplemente lo ignoraba. No le dirigía la palabra, no cruzaba miradas con él y pasaba por su lado como si Shirou fuera una simple sombra en la pared. No era orgullo herido. Era pura supervivencia. La razón de la fría indiferencia de Julius estaba a unos metros de distancia, recogiendo flechas en silencio. Sakura. La chica observaba todo con sus ojos apagados y vacíos. Julius sabía perfectamente que esos ojos eran, en la práctica, las cámaras de seguridad personales de Zouken. Cualquier interacción inusual con Shirou, ya fuera un insulto desmedido o una extraña muestra de empatía, sería reportada al anciano vampiro a través de los gusanos que habitaban en ella. Mantener la fachada del hermano apático y enfocado en sí mismo era su mejor escudo. Desde su lugar en la línea de tiro, Shirou tensaba su arco, pero su mirada se desviaba inevitablemente hacia Shinji. El cambio era inusual. Físicamente, seguía siendo el mismo chico de cabello azulado y postura altiva, pero algo en su núcleo había rotado. Ya no exigía que los demás recogieran sus flechas, y el sonido de su respiración revelaba un enfoque casi obsesivo. Al ver los dedos enrojecidos y ásperos de Shinji, Shirou llegó a su propia conclusión. Está intentando cambiar. Quizás todo este tiempo solo sentía que se quedaba atrás y ahora realmente quiere mejorar por sí mismo, pensó el pelirrojo, con esa peligrosa ingenuidad suya, justificando el extraño comportamiento de su antiguo amigo. Lejos de allí, en la sofocante oscuridad del sótano de la mansión Matou, Zouken recibía los informes silenciosos de sus familiares. El anciano soltó una risa seca que hizo eco entre las paredes de tierra. A sus ojos, la repentina dedicación de su nieto no era más que el pánico de un cobarde. Shinji no había sido elegido por el Grial aún, no tenía hechizos de comando ni circuitos mágicos. Para Zouken, el chico solo estaba aterrorizado por la inminente masacre y, en un patético intento por no morir, jugaba a ser un guerrero. Lo dejaría jugar un poco más. Siempre era divertido ver cómo se rompía la esperanza. Esa misma noche, puente de Fuyuki. El viento helado del río cortaba como cuchillos invisibles, pero Julius se mantuvo inmóvil, apoyado contra la barandilla de metal del puente, con el cuello del abrigo subido. La oscuridad lo envolvía. A pocos metros, una furgoneta negra y discreta aparcó con el motor en marcha. De ella bajó Kaji, un contrabandista del mercado negro local que operaba en la delgada línea entre el bajo mundo humano y los misterios menores de la ciudad. El hombre llevaba un cigarrillo a medio consumir entre los labios y cargaba dos pesadas bolsas de lona deportiva, además de un maletín alargado. Me hiciste sudar sangre para conseguir todo esto en una semana, chico, gruñó Kaji, dejando caer las bolsas en el suelo de concreto con un ruido sordo. Tienes gustos muy particulares. Mezclar tecnología táctica con cosas de la iglesia no es mi pan de cada día. Shinji no sonrió. Se acercó y abrió la primera bolsa. ¿Está todo? Preguntó con voz gélida. Claro que sí. Revisemos. Kaji destapó el maletín alargado, revelando un elegante arco compuesto táctico. Fibra de carbono, compacto, letal. Le instalé miras ópticas, láser y visión nocturna. Y tal como pediste, modifiqué el reposaflechas para que soporte esas cruces raras de la iglesia. Kaji señaló unas extrañas empuñaduras metálicas. Eran las famosas llaves negras de la iglesia.
Julius había descubierto que, como no tenía maná para materializar las hojas, podía usar el arco para disparar las pesadas empuñaduras a velocidades absurdas. Si lograba un impacto directo, la pura conceptualidad del arma divina haría un daño letal a cualquier cuerpo espiritual. La ropa está aquí, continuó el contrabandista, pateando suavemente la bolsa de lona. El abrigo largo tiene ese recubrimiento alquímico especial que pediste. Según mis contactos, absorberá un par de impactos raros o trucos de bajo nivel antes de desintegrarse. Debajo, tienes tu chaleco táctico de Kevlar con placas de cerámica. Si alguien te dispara o te apuñala esperando perforar tela normal, se llevará una sorpresa rompiéndose las muñecas. Shinji asintió, inspeccionando el equipo. Era su seguro de vida. La protección moderna contra magos arrogantes solía ser subestimada. ¿La hoja corta?, inquirió Julius. En la funda térmica, Kaji señaló un bulto envuelto. Uno quizás y de acero forjado con alquimia pura. Tiene un tratamiento corrosivo sumamente tóxico. Ideal para espacios cerrados y para cortar cosas vivas indeseables. No te cortes con eso o perderás el brazo. Kaji sacó una caja metálica más pequeña y la abrió con cuidado. Y aquí están los juguetes ruidosos. Tus granadas cegadoras de especificaciones militares, y esas gemas raras que pediste. Están cargadas con lo que sea que ustedes llaman fuego y viento. Funcionarían como granadas de fragmentación si las detonas. También traje tu red de vigilancia. Cámaras inalámbricas digitales, encriptadas y del tamaño de una moneda. Nadie sabrá que los observas. Finalmente, Kaji sacó una pistola semiautomática Glock 19 de color negro mate, junto con varios cargadores pesados. Aquí está tu chica. Pero hay algo que no entiendo. El contrabandista entrecerró los ojos, dándole una calada al cigarrillo. Las balas de plomo tienen esas inscripciones raras, esas runas. Me costó horrores encontrar a alguien que no hiciera preguntas para tallarlas. Sé que no matarán mágicamente a nadie. Solo causan dolor y ruido espiritual. ¿Por qué un mago querría un arma semiautomática en lugar de lanzar una maldición? Julius tomó la pistola, comprobó el peso, deslizó la corredera para asegurarse de que el mecanismo estaba engrasado y fluido, y la bajó lentamente. Por si acaso, respondió Shinji con una voz tan gélida y carente de emociones que hizo que el contrabandista sintiera un escalofrío. Los cantos mágicos toman tiempo. Las balas, no. Cortar la concentración es mejor que intentar superar un escudo. Kaji soltó una risa nerviosa y asintió a su joven cliente. Como digas, jefe. Ah, casi lo olvido. Conseguí esto de extra. El hombre metió la mano en su bolsillo y le lanzó a Shinji una pequeña caja acolchada. Al abrirla, reveló una joya rojiza que brillaba con una luz interna muy tenue. Conseguí esto de extra, una joya de esas que los magos usan como batería. Tiene un poco de maná almacenado. A un hechicero de verdad no le serviría ni para encenderle un cigarro, un código místico casi inútil, pero para alguien sin reservas propias, bueno, quizás te saque de un apuro. Te la dejo barata. Shinji cerró la mano sobre la joya, sintiendo un leve calor artificial contra su piel. No era mucho, pero tener maná portátil sin necesidad de circuitos propios era una ventaja invaluable para los planes. Trato hecho, Shinji guardó la pistola y se colgó el pesado maletín y la bolsa de lona del hombro. Antes de darse la vuelta para desaparecer en la oscuridad del puente, se detuvo y miró a Kaji de reojo. Una última cosa. La factura final y cualquier comunicación para futuras entregas me las enviarás directamente a la casilla postal bajo el nombre falso que te di. Nada de esto debe acercarse a los terrenos de mi casa ni a mi familia. ¿Problemas de privacidad con el abuelo?, preguntó Kaji, sonriendo de lado. Zouken es una molestia, fue la cortante respuesta de Shinji, pronunciando el nombre del viejo monstruo con un asco venenoso. Asegúrate de que no se entere de nada de esto. Dejando al comerciante en silencio bajo la farola, Julius se alejó caminando hacia la ciudad. El armamento estaba listo. Ahora, el verdadero juego iba a comenzar. Jueves, 11 de diciembre de 2003. La luz pálida del amanecer apenas lograba filtrarse por las gruesas cortinas de la habitación. Era un cuarto de almacenamiento aislado que Julius había limpiado meticulosamente, asegurándose de que ninguna sombra o insecto escurridizo de Zouken pudiera espiarlo. Sentado en el suelo de madera, con la respiración pesada y el sudor perlando su frente, Shinji observaba la pequeña joya rojiza en la palma de su mano. Su luz tenue contrastaba con la palidez de su piel. A su alrededor había un par de libros polvorientos sobre anatomía mística que el antiguo Shinji había robado de la biblioteca familiar hace años. Sin embargo, Julius no buscaba aprender encantamientos complejos. Su plan era mucho más crudo y desesperado. Conocía por la historia original el método suicida que usaba Shiroru Emiya: convertir sus propios nervios en vías temporales para la magia.
Era como intentar pasar electricidad de alta tensión por un cable pelado. Pero la guerra se acercaba, y él necesitaba al menos una chispa si quería que sus trampas y equipos funcionaran. Cerró los ojos y se concentró. La teoría, en su cabeza, era simple. Usar la energía almacenada en la gema como un detonador para forzar la apertura de una vía en su brazo derecho. El cuerpo de Shinji no estaba completamente en blanco. Los Matou llevaban siglos practicando brujería, por lo que debía haber conductos dormidos o marchitos bajo su piel. Solo necesitaba usar el calor de la piedra para despertar uno. Muy bien, murmuró para sí mismo, con la voz áspera. Vamos a cocinar. Apretó la joya contra la piel de su antebrazo e intentó empujar la energía hacia adentro. El rechazo de su cuerpo fue violento e inmediato. Sintió como si le hubieran inyectado ácido hirviendo en las venas. Un dolor abrasador le subió desde la muñeca hasta el hombro. Julius soltó un grito ahogado, apretando los dientes con tanta fuerza que le dolió la mandíbula. La gema destelló erráticamente y la energía se disipó en el aire antes de siquiera hacer efecto. Se dejó caer de costado, jadeando. Su brazo ardía, aunque el dolor físico comenzó a desvanecerse lentamente. Se maldijo en voz baja. Había fallado. Pero entonces, lo sintió. Fue una sensación extraña, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto de plomo por una fracción de segundo. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. No hubo luces ni voces, solo una presión silenciosa, como si el espacio mismo hubiera sido clavado en un punto en ese instante exacto de la realidad. Julius parpadeó, confundido, pero la necesidad de lograr su objetivo era mayor. Miró la gema. Seguía teniendo energía. Le quedaban 2 intentos. Respiró hondo, tratando de estabilizar su pulso. Volvió a apretar la piedra contra su brazo. Esta vez, ignorando las alarmas de su propio cuerpo, empujó con más fuerza, intentando guiar ese calor abrasador directamente hacia el centro de su brazo. Fue un error fatal. La sensación de hierro fundido no se quedó en su extremidad. Se disparó directamente hacia su columna vertebral. El dolor fue tan absoluto, tan incomprensiblemente agónico, que su visión se volvió blanca al instante. Sintió como algo se desgarraba en su interior, un colapso total de su sistema nervioso. Su corazón dio un vuelco violento, y luego, la nada. La luz pálida del amanecer apenas lograba filtrarse por las gruesas cortinas de la habitación. Julius soltó una bocanada de aire desesperada, como si acabara de salir de lo profundo de una piscina. Cayó hacia atrás, apoyando las manos en la madera fría, tosiendo y agarrándose el pecho. Su corazón latía desbocado. Estaba empapado en sudor frío. ¿Qué carajos? Jadeó, tocándose el rostro, el pecho y los brazos. Estaba intacto. No había quemaduras, no había desgarros internos. Miró su mano derecha temblando ligeramente. La joya seguía allí. Al examinarla, notó que brillaba exactamente igual que antes de su primer intento. Su mente, siempre pragmática y analítica, intentó procesar el pánico. Recordó la extraña pesadez en el aire justo después de intentar usar la magia por primera vez. Esa presión. Un ancla, pensó Julius, abriendo los ojos de par en par. ¿La activación de la magia me ancló a ese momento? Acabo de morir y. ¿Volver? Era aterrador, pero tenía sentido dentro de la locura en la que ahora vivía. Le recordó fugazmente a ciertos personajes de historias de fantasía que había visto en su vida pasada, atrapados en bucles, y este personaje fue Aldebarán. Aparentemente, intentar usar magia creaba un punto de retorno temporal. Si moría poco después, regresaba. Una risa incrédula, casi sin aliento, escapó de sus labios. El dolor de la muerte era real, un fantasma que aún le ponía la piel de gallina, pero su cuerpo estaba nuevo. Físicamente, el daño se borraba. Mentalmente, él conservaba la experiencia. Si mi cuerpo se reinicia pero mi cabeza recuerda por dónde no debo ir, murmuró, mirando su antebrazo desnudo y luego la gema. Entonces puedo intentar la operación hasta que salga bien. El proceso se convirtió en una tortura metódica. Julius murió 3 veces más. Una por colapso nervioso, otra por desviar la energía hacia su pecho por error, sintiendo sus órganos estallar, y la última porque el dolor simplemente apagó su cerebro. Pero con cada reinicio, el método se volvía más clínico. Como un cocinero aprendiendo a no quemarse con la misma sartén, Julius memorizó la ruta. Aprendió a identificar qué circuitos mágicos de su brazo derecho se sentían menos muertos. Usó la energía de la piedra no como un martillo, sino como la punta de un cuchillo caliente, abriendo paso poco a poco. En el 5.º intento, el dolor seguía siendo infernal, pero esta vez la energía encontró un cauce. Sintió un pequeño clic interno bajo su piel. Como una vieja tubería oxidada que finalmente deja pasar el agua tras recibir un golpe seco. La energía fluyó, forzando la apertura de la vía.
El brillo de la joya se apagó definitivamente, convirtiéndose en cristal opaco. Julius cayó de espaldas, exhalando profundamente. Esta vez no hubo oscuridad. No hubo muerte. Solo el latido pesado y caliente de su brazo derecho. Se quedó tendido un rato, esperando a que el dolor fantasma retrocediera. Cuando por fin se sentó, se examinó el brazo. Sentía un entumecimiento extraño, parecido a un suave cosquilleo eléctrico corriendo bajo su piel. Necesitaba probarlo. Cerró los ojos, buscando esa nueva conexión. Para controlarlo, necesitaba una sugestión mental, una palabra que actuara como un interruptor entre su cerebro y esta nueva parte de su cuerpo. Su mente volvió al caos de las cocinas comerciales que también conocía, al grito que confirmaba que un plato estaba listo para salir. Order up, susurró con voz ronca. El cosquilleo se intensificó levemente en su antebrazo. Era sutil, apenas una corriente débil, pero estaba ahí. Abrió los ojos, asombrado. Funcionaba. A diferencia del chico Emilia, cuyos nervios se quemarían tras usarlos, el método brutal de Julius había logrado algo distinto. Al tener sangre Matou, aunque diluida, el trauma repetido y forzado había reactivado permanentemente una de las vías dormidas de su linaje. No iba a lanzar fuego por las manos ni a destruir edificios. La energía que sentía era patética, miserable, a duras penas un goteo. Pero era suya. Era la chispa que necesitaba para alimentar sus futuras herramientas. Close, ordenó en voz baja. El cosquilleo cesó al instante, dejándole el brazo ligeramente entumecido pero sin dolor. Julius se pasó una mano por el cabello húmedo, soltando un largo suspiro. Había forzado a su propio cuerpo a evolucionar a base de ensayo y error mortal. Ahora tenía algo con lo que trabajar. Si esto funcionó una vez, pensó, sintiendo que un ligero escalofrío de anticipación reemplazaba al miedo. La investigación apenas comenzaba. Las reglas podían cambiar. La investigación comenzó. Comenzó a probar su circuito, pero entre más lo activaba sentía dolor, tuvo que usar herramientas específicas primeramente para medir su afinidad elemental. Esto no era como Naruto, que podías hacerlo simplemente con papel, pues la magia seguía distintas bases y muchas veces la observación no era suficiente. Naturalmente un Matou tendría absorción, pero lo dudaba por varios motivos, en su caso al ser un transmigrante. Así los minutos pasaron y se volvieron horas. El olor a carne chamuscada y ozono rancio impregnaba el pequeño cuarto de almacenamiento, pero a Julius ya no le importaba. Después de horas de agonía repetitiva, había convertido la tortura en un método más estable. Rastrear y forzar las vías marchitas bajo su piel había sido extenuante. Utilizó en esta ocasión su circuito recién abierto para estimular a los demás, abriendo los canales a la fuerza. El dolor había sido cegador, y las repetidas muertes por shock nervioso lo habían dejado colapsando en el suelo de madera una y otra vez, solo para ser reconstruido por su anclaje temporal. Cuando el proceso por fin terminó, tuvo que recurrir a la escasa hechicería curativa de una gema menor, otra de sus compras del mercado negro, para apaciguar el escozor físico que persistía como un fantasma en su cuerpo. Sentado con las piernas cruzadas y el torso desnudo, Julius abrió su pequeño cuaderno de tapas negras. 10, murmuró, anotando el número con pulso firme. Había conectado un rudimentario dial de medición mágica, robado días atrás del despacho de Zouken, para confirmar la lectura. 10 circuitos funcionales. La cantidad de energía que producían oscilaba entre apenas 1 y 2 unidades por vía. Era una miseria absoluta que haría reír a cualquier estudiante novato de la Torre del Reloj, pero para él, hacer funcionar el sistema mágico de un linaje muerto por generaciones era poco menos que un milagro. Además, el viejo artefacto le confirmó algo interesante. Su afinidad elemental era el éter. No era el fuego destructivo ni el viento cortante de los magos de combate, sino el elemento de la estructura, la composición y lo imaginario. Una afinidad sutil, perfecta para manipular y activar artefactos sin llamar la atención. Julius atribuyó este rápido, aunque brutal, progreso a la combinación de dos factores: la base teórica impecable que el antiguo Shinji había acumulado, y jamás podido usar, y su propio metaconocimiento. Gracias a su interruptor mental, Order Up, había logrado algo diferente a Shiroru Emiya. Él no convertía sus nervios en circuitos temporales que terminarían quemándose. Había destapado canales reales y permanentes. Ahora solo tenía que encenderlos o apagarlos a voluntad para evitar un desgaste innecesario. Aún así, suspiró, cerrando el cuaderno. El hardware seguía siendo deficiente. 10 circuitos de baja calidad no lo mantendrían vivo en una confrontación directa. Su mente pragmática derivó hacia soluciones menos ortodoxas. Recordó la historia original y a un individuo en particular, Atri de Caliasta, o Atrun, según recordaba, el mago arrogante de la asociación que invocaría a Medea. Ese hombre poseía una cresta mágica bien desarrollada.
Iniciar un trasplante de cresta entre linajes distintos era médicamente un suicidio en el mundo mágico, pero Julius lo analizó, no era un asesino, pero si ese hombre muere daría en realidad igual. Quizás no sea lo más ético, pensó, apoyando la barbilla en su mano, pero robarle esa cresta antes de que Caster lo traicione solucionaría mis problemas de energía. Cuestión de supervivencia. El verdadero rompecabezas sería cómo emboscar a un mago de élite y extirparle sus circuitos sin levantar sospechas ni terminar en la mira de la bruja de la traición. Antes de que pudiera trazar el esquema de ese robo, un escozor agudo, como el piquete de una aguja al rojo vivo, le perforó el dorso de la mano derecha. Julius siseó, agarrándose la muñeca instintivamente. Bajo su piel pálida, líneas de un carmesí intenso comenzaron a arremolinarse, trazándose a sí mismas con una violencia silenciosa. En cuestión de segundos, el diseño complejo y geométrico se manifestó con una claridad innegable, latiendo con una leve firma de calor. Un hechizo de comando. No sintió el asombro o el terror habitual de los elegidos por el Grial. Su reacción fue puramente táctica. Soltó una maldición por lo bajo. Los necesitaba para invocar a un Servant, sí, pero la ubicación lo enfureció profundamente. Llevar un hechizo de comando rojo brillante en la mano derecha era como caminar por los pasillos de la escuela con un letrero de neón que gritaba "soy un objetivo". Cualquier persona perceptiva, especialmente alguien como Shirou, Rin, o peor aún, Sakura dentro de su propia casa, lo notaría de inmediato. Maldita sea. Es demasiado obvio, pensó, frotándose la marca con frustración. Si Zouken lo veía antes de tiempo, el anciano podría cortarle la mano él mismo solo para arrebatarle el control. Tendría que idear un método urgente para ocultarlo. Quizás podría usar su nueva conexión con el éter para alterar la pigmentación de su piel temporalmente, o en el peor de los casos, fingir una lesión en las prácticas de kendo para llevar la mano vendada constantemente. La idea de intentar mover físicamente el sello hacia su pecho o espalda usando hechicería cruzó por su mente, pero requeriría un control que aún no poseía. Miró el reloj de pared que colgaba ladeado en el cuarto. Faltaba poco para las 7 de la mañana. El tiempo para los experimentos mortales y la planificación había terminado por hoy. Tenía que guardar sus artefactos en su escondite, ducharse para quitarse el sudor frío de las múltiples muertes, ponerse el uniforme de la Academia Omurahara y volver a ajustarse la máscara del arrogante y despreocupado Shinji Matou. Las clases estaban por empezar, y en Fuyuki, mantener las apariencias era el primer escudo para seguir con vida. El sol de la mañana se filtraba por la ventana de su habitación, iluminando el dorso de su mano derecha. El hechizo de comando latía con un color carmesí vibrante, un recordatorio silencioso de que el reloj de arena hacia la guerra ya había sido volteado. Julius suspiró, cerrando el grifo del lavabo. Había considerado usar su recién descubierta afinidad al éter para crear una ilusión sobre la piel, pero sus patéticas reservas de 2 unidades de prana apenas habrían mantenido el engaño por unos minutos antes de dejarlo exhausto. Así que optó por la solución mundana. Sacó un tubo de corrector de maquillaje de alta cobertura que había comprado en una farmacia de 24 horas y comenzó a aplicarlo sobre la marca. Capa tras capa, el rojo furioso fue desapareciendo bajo el tono pálido de la crema. Para asegurar el trabajo, se envolvió la mano y parte de la muñeca con una venda deportiva. Si alguien preguntaba, era una lesión por el sobreesfuerzo en el dojo. Simple, barato y sin dejar rastro mágico que Zouken pudiera detectar. Tomó su mochila y salió hacia la Academia Omurahara. Hoy sería un día normal. O al menos, lo más normal que la paranoia le permitía. El ambiente en el club de arquería estaba cargado de una tensión extraña, pero no por los motivos habituales. Shirou Emiya había vuelto a las prácticas, acomodando los blancos y ayudando a los demás con su enfermiza necesidad de ser útil. El pelirrojo lo miraba de reojo, esperando el habitual choque, el insulto mordaz o la exigencia de que recogiera sus flechas. Pero Julius lo ignoró por completo. Se paró en la línea de tiro, tensó el arco de fibra y dejó que la memoria muscular del cuerpo de Shinji, ahora respaldada por una verdadera fuerza física, hiciera el trabajo. Tuac. 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 3 flechas en el centro exacto. Bajó el arco, recogió su propio equipo y pasó por el lado de Shirou como si fuera una brisa de aire. La razón recogía flechas a unos metros de distancia. Sakura. Estaba allí, callada. Sus ojos, habitualmente muertos y vacíos como cámaras de seguridad para Zouken, parecían tener un leve y peligroso brillo hoy, quizás producto de la cercanía de Shirou. Julius no iba a arriesgarse a activar ninguna alarma en esa frágilmente. Poco después, en el dojo de Kendo, la situación era más ruidosa. Eso es, Matou. Más fuerza en ese juego de pies, no dudes. La voz de Taiga Fujimura resonaba contra las paredes de madera.
La profesora estaba genuinamente emocionada viendo cómo el chico más problemático de la escuela sudaba la gota gorda practicando posturas defensivas. Julius, con la venda en su mano derecha y la respiración controlada, bloqueaba los golpes de un oponente de mayor grado. Era un principiante en la disciplina de la espada, sí, pero su percepción anormal y su resistencia le permitían seguir el ritmo sin dejarse aplastar. Ignoró los gritos de ánimo de Taiga, no por desprecio, sino por pura concentración. Si dejo que me distraiga, me van a abrir la cabeza, pensó, desviando un shinai que iba directo a su hombro. Aún así, en el fondo de su pragmática mente, agradecía la ruidosa honestidad de la mujer. Llegó la hora del descanso. Julius se había alejado del bullicio para comprar una bebida fría en las máquinas expendedoras del patio. Mientras abría la lata, sintió que alguien se paraba a su lado. Era Issei Ryudou. El presidente del consejo estudiantil se ajustó las gafas, mirando hacia el frente con los brazos cruzados. La relación entre ambos siempre había sido terrible. Issei detestaba la arrogancia del viejo Shinji, y el viejo Shinji odiaba la rectitud de Issei. Sin embargo, el reciente incidente donde Shinji defendió a Shiroro había dejado al monje descolocado. Tus nudillos están magullados y llevas una venda, comentó Issei, en un tono distante pero desprovisto del veneno habitual. No pareces el mismo holgazán que se saltaba las clases de limpieza. Las personas cambian cuando se dan cuenta de que son débiles, Ryudou, respondió Julius, dándole un sorbo a su bebida, manteniendo la mirada en el horizonte. Issei lo miró de reojo, procesando la inesperada madurez de la respuesta. Antes de que pudiera decir algo más, el sonido de unos pasos elegantes captó la atención de ambos. Rin Tosaka caminaba por el corredor abierto frente al patio. Llevaba su impecable uniforme, su cabello oscuro ondeando ligeramente, regalando sonrisas corteses a los estudiantes que la saludaban. Era la imagen viva de la perfección y la elegancia escolar. Issei frunció el ceño, su expresión transformándose en puro disgusto. Como buen monje, no soportaba la falsedad. Ahí va la zorra engañosa, murmuró Issei, la formalidad escapando de sus labios en un suspiro de cansancio. Todos actúan como si fuera una deidad intocable, pero solo es una mujer retorcida y peligrosa que usa una máscara. Es exasperante. Issei esperaba que Shinji, quien en el pasado era uno de los principales admiradores de Rin y se jactaba de que ella le pertenecía, saltara a defenderla o hiciera un comentario patético sobre su belleza. Tienes toda la razón, dijo Shinji, con voz monótona. Es agotador solo verla. Issei parpadeó, girando el cuello tan rápido que casi se lastima. ¿Qué? ¿Estás de acuerdo? Es un zorro envuelto en piel de oveja. Demasiada energía desperdiciada en mantener una mentira, añadió Julius, aplastando la lata vacía con su mano izquierda. Pero el oído de un mago es un arma afinada. Rin se detuvo en seco a unos 10 metros. Su sonrisa de estudiante modelo no vaciló, pero sus ojos se afilaron como cuchillos. Se acercó a ellos con pasos medidos, irradiando una presión que hizo que Issei se tensara. Vaya, Ryudou-kun, Matou-kun, dijo Rin, con una voz dulzona que destilaba veneno. Es bastante de mala educación susurrar insultos sobre una dama a sus espaldas. ¿Acaso a alguien le duele el ego hoy? Rin cruzó los brazos, esperando que el chico estallara, que su frágil orgullo lo hiciera gritar, sonrojarse y hacer el ridículo frente a Issei. Era lo que Shinji siempre hacía. Pero Julius no gritó. No se sonrojó ni mostró la más mínima pizca de humillación. Giró la cabeza lentamente hacia ella, con una expresión tan apática, fría y vacía que la máscara de Rin amenazó con resquebrajarse por un microsegundo. Tranquila, Tosaka. No te lo tomes como un ataque personal, dijo Shinji, su voz carente de cualquier inflexión o burla. Eres objetivamente linda. Quizás al viejo yo le interesaba ese teatro tuyo de perfección inalcanzable. Pero las cosas cambian. Julius se despegó de la máquina expendedora, metiendo su mano vendada en el bolsillo del pantalón. ¿Ah, sí? Replicó Rin, apretando ligeramente los puños, desconcertada por la pesada calma que jamás había visto en él. ¿Y qué busca el nuevo tú, si se puede saber? Shinji se detuvo a su lado. La diferencia de altura lo obligó a mirar un poco hacia abajo, pero sus ojos pálidos parecían atravesarla por completo, analizando a la maga que se escondía detrás de la colegiala. Alguien honesta, respondió secamente, bajando un poco el tono, pero asegurándose de que la escuchara con claridad. Mi tipo de mujer es alguien que no necesita fingir lo que no es frente a todos para sentirse segura. Alguien que no es una mentira caminando. Pasa buena tarde, Tosaka. Nos vemos en clase, Issei. Sin añadir una palabra más, Julius siguió su camino por el corredor. Issei se quedó con la boca ligeramente abierta, profundamente impresionado y asintiendo en silencio, mientras Rin Tosaka permanecía petrificada en su lugar, con los ojos muy abiertos y un extraño nudo de desconcierto en el estómago, viendo la espalda de Shinji alejarse.
Algo se había roto en Fuyuki, y ella no tenía idea de qué era. Viernes, 12 de diciembre de 2003. Los murmullos eran omnipresentes. Apenas 24 horas después del incidente en el pasillo, toda la Academia Omurahara se había enterado de lo ocurrido. Shinji Matou, el chico que durante años se había arrastrado tras Rin Tosaka con la insistencia de un perro faldero, la había rechazado en público. Y no con un arrebato de orgullo herido, sino con una frialdad cortante que la dejó sin palabras. Para los estudiantes, era el chisme del año. Para Julius, era ruido de fondo. Sentado en un banco apartado del patio durante el almuerzo, Shinji bebía tranquilamente de un cartón de jugo de manzana, con la mano derecha, y su secreto carmesí, firmemente oculta bajo la venda deportiva y el bolsillo de su pantalón. Su mente estaba a kilómetros de distancia del drama escolar, trazando líneas en el gigantesco tablero de ajedrez que era Fuyuki. El tiempo se acorta, pensó, sintiendo el leve escozor del hechizo de comando bajo el maquillaje. Ilya ya debe tener a Heracles. Medea, Caster, será la siguiente en ser invocada, recordó a Atri de Caliasta, el arrogante mago de la asociación que invocaría a Medea solo para ser traicionado y asesinado poco después. Caster era la pieza más desestabilizadora del tablero inicial. Si ella lograba establecerse en el templo Ryūdō, comenzaría a drenar la energía vital de los civiles de la ciudad, usando el templo como su fortaleza. Julius aplastó ligeramente la caja de jugo. Él no era un asesino a sangre fría como Kiritsugu Emiya, no mataba por ideologías retorcidas. Pero Gallasta, ese hombre estaba definitivamente en su lista. Un mago que usaba niños como baterías humanas no merecía piedad, y más importante aún, poseía una cresta mágica intacta. Si logro emboscar a Gallasta justo antes o inmediatamente después de que invoque a Caster, puedo arrebatarle la cresta. Caster no lo defenderá si él ya demostró ser un cobarde, incluso podría dejar que lo mate, teorizó Julius, evaluando las probabilidades. Y luego estaba Zed Fragam Kremitz. La máster original de Lancer, Kuchulain, destinada a ser traicionada y mutilada por Kirei Kotomine en las primeras etapas de la guerra. Julius frunció el ceño. Kotomine con 2 servants era un peligro inmanejable. Si Julius lograba intervenir, no para salvarla por heroísmo, sino para asegurar que Lancer atacara a Caster tempranamente, podría mantener el equilibrio de la guerra a su favor. Él no tenía el problema de los otros Masters, la ignorancia. Conocía las identidades, los nobles fantasmas y los traumas de cada servant. Incluso el engreído rey de los héroes, Gilgamesh, era un factor predecible en su arrogancia. El verdadero desafío era que para ejecutar estas emboscadas necesitaba a su propio servant. Necesitaba un servant. Y aunque ya tenía el hechizo de comando, invocarlo en la mansión Matou bajo la nariz de Zouken era un suicidio táctico. Tendría que preparar un terreno neutral. Oye, Matou. La voz de Ayako Mitsuzuri cortó sus pensamientos. La capitana del club de arquería se paró frente a él, con las manos en las caderas y una expresión que mezclaba exasperación con un genuino desconcierto. A pocos metros, varios estudiantes disimulaban mal que estaban escuchando. Ayer te luciste, ¿eh? Ayako ladeó la cabeza, observándolo de arriba a abajo. Medio instituto está diciendo que por fin perdiste la cabeza y humillaste a Tosaka porque ella nunca te hizo caso. Shinji le dio un último sorbo a su jugo, sin inmutarse. La gente tiene mucho tiempo libre, Mitsuzuri. Como sea. Todos esperan que vayas corriendo a disculparte antes de que ella te carbonice con la mirada. Ayako suspiró, sentándose en el extremo opuesto del banco. Honestamente, te recomendaría que lo hicieras. Tosaka da miedo cuando se enoja. Y tú, bueno, tú estás distinto, pero no eres suicida. Julius se encogió de hombros, manteniendo el rostro relajado, casi aburrido. No voy a disculparme. No tengo motivos para hacerlo, respondió con calma, mirando hacia el patio donde Shirou ayudaba a reparar una red de voleibol. Solo le dije la verdad. Si a ella le ofende que alguien no compre su acto de chica perfecta, ese es su problema, no el mío. Ayako soltó una carcajada breve e incrédula. ¿De verdad eres otro? El viejo Shinji estaría llorando en una esquina arrepintiéndose. ¿Qué te pasó? ¿Te golpeaste la cabeza en kendo? Algo así. Julius se puso de pie, lanzando la caja vacía al basurero con una precisión perfecta, cortesía de la memoria muscular del tiro con arco. Descubrí que la vida es muy corta para fingir que te importan cosas que no sirven de nada. Nos vemos en la práctica, capitana. Mientras se alejaba, Julius volvió a su monólogo interno. Sus interacciones sociales estaban bajo control. Ahora debía enfocarse en su desarrollo mágico. 10 circuitos de baja calidad no eran suficientes para soportar una cresta mágica ajena sin que su cuerpo colapsara. Sábado, 13 de diciembre de 2003, 11:45 p.m.
El frío calaba hasta los huesos en la periferia de Fuyuki. Lejos, muy lejos de las sofocantes paredes de la residencia Matou, Julius se encontraba en el interior de una fábrica abandonada cerca del puerto. Llevaba su abrigo de cuero tratado y exhalaba pequeñas nubes de vapor en la oscuridad. Para mantener el calor, sostenía un vaso de papel con café barato y humeante. Le dio un último sorbo y aplastó el cartón. A nadie se le prohibía invocar a un Servant semanas antes de que iniciara oficialmente el conflicto. De hecho, las invocaciones podían ocurrir de forma azarosa si el Grial así lo decidía. Con tiza y una mezcla adecuada, Julius había trazado el círculo de invocación sobre el concreto polvoriento. Había elegido este lugar por su aceptable densidad de prana ambiental, y se había asegurado de no cometer el futuro error de Shirou Emiya. En la historia original, Shirou invocaba a saber sin establecer una ruta de energía adecuada, entorpeciendo las habilidades de la Servant y drenándose a sí mismo. Julius, consciente de sus míseras reservas mágicas, modificó sutilmente los trazos para que el contrato priorizara la autonomía. El Servant usaría su propio prana y el del entorno para existir, reduciendo el anclaje con Shinji al mínimo vital. Por ende, requería una clase débil o autosustentable. No tenía un catalizador específico. Quería robarle la jugada a Zouken y obtener a un Assassin, una clase que encajaba perfectamente con sus planes de emboscada e infiltración. Se arrodilló frente al círculo y activó su interruptor mental. Order Up. El flujo eléctrico recorrió su brazo. Extendió la mano derecha, donde el hechizo de comando ardía bajo el maquillaje. Plata y hierro como origen. Gema y el archiduque de los contratos como cimiento. Su voz resonó en la fábrica vacía, tranquila y medida. Y que las palabras de la clase Assassin sean añadidas a este contrato. Ven a mí a través del anillo de la disuasión, guardián de la balanza. El círculo estalló en una luz azulada. El viento arremolinó el polvo del almacén y Julius cortó el flujo de sus circuitos inmediatamente, soltando el aire contenido. Cuando el humo se disipó, la figura de un héroe comenzó a definirse en el centro. Julius parpadeó. No había túnicas negras, ni máscaras de calavera. Era un hombre joven, de cabello rubio brillante, vestido con una túnica blanca impecable, detalles de armadura dorada y una capa que ondeaba heroicamente. Tenía una postura orgullosa y una sonrisa llena de confianza. Ja, ja, ja. La risa del hombre fue dramática, alzando el mentón. Alégrate, Master. Has tocado el premio gordo. Soy el gran líder de Largo, el héroe que conquistó los mares. Yo soy Jason. El Servant hizo una pose majestuosa, pero luego parpadeó, frunciendo el ceño mientras procesaba la información que el Grial acababa de insertarle en la cabeza. Su sonrisa se desmoronó por completo. Espera, Assassin, murmuró Jason, mirándose las manos con indignación. ¿Cómo que Assassin? Yo soy un líder. Un ridder o un saber. Tengo una espada, por los dioses. ¿Por qué demonios me ponen en la clase de los cobardes que se esconden en las sombras? Yo vine aquí a limpiar mi nombre, no a ensuciarlo más. Julius lo miró en silencio. No sintió decepción ni ira, sino una extraña mezcla de empatía y gracia. Usando la clarividencia básica de cualquier máster, abrió la pantalla mental para leer los parámetros de su nuevo compañero. Y lo que vio, sinceramente, fue una obra de arte de la ironía. Perfil de Servant clase. Assassin. Identidad. Jason. Motivación. Limpiar el final patético de su leyenda y demostrar que no fue un fracaso. Fuerza. D más resistencia. C agilidad. B maná. D suerte. B sobrevive a lo imposible, pero la vida siempre le cobra un precio humillante por ello. Habilidades ocultamiento de presencia, falso. C. No es un asesino sigiloso. Simplemente es muy bueno escondiéndose cuando tiene miedo. Si está aterrorizado y quieto, los Servants enemigos lo pasarán por alto. Si ataca o habla, se desactiva. Carisma de la escoria, C. Versión degradada de su liderazgo. Útil para dar lástima, mentir y suplicar. Hace que los enemigos bajen la guardia subconscientemente al considerarlo indigno de un ataque serio. Instinto de fuga, B. Cuando su vida corre un peligro inminente y letal, sus reflejos para esquivar y correr alcanzan niveles de élite. Noble Phantasms 1. Espartos, dientes de dragón, rango D. Esqueletos frágiles que mueren de un golpe. 2. Argonavis. El llamado de los resentidos, rango C. No invoca el barco, sino a un espectro temporal de sus antiguos tripulantes. Advertencia, problema de lealtad. Como los traicionó al final de su mito, los argonautas invocados tienen libre albedrío y recuerdan que es una escoria. Julius leyó esa última parte 2 veces. Era, literalmente, una ruleta rusa narrativa. Si invocaba a Heracles, que ya era berserker, aplastaría al enemigo y luego probablemente aplastaría a Jason. Si invocaba a Atalante, podría dispararle una flecha en el pie antes de irse.
Y si invocaba a Medea, ambos estaban muertos. El chico de cabello azul dejó escapar un suspiro cansado, pero frotándose la nuca con una leve sonrisa comprensiva. Assassin, o mejor dicho, Jason, habló Julius, con un tono tranquilo y sin rastro de hostilidad. Soy Shinji Matou. Tu máster. Jason cruzó los brazos, intentando recuperar su dignidad pisoteada, y evaluó al chico. No sintió el aura intimidante de un mago de linaje antiguo, sino algo mucho más apagado, frágil, pero con una mirada de alguien que parecía entender exactamente de qué iba la vida. Mírate, Shinji, dijo Jason, bufando. No pareces la gran cosa. Si soy honesto, esperaba un rey o al menos un archimago que me ayudara a probar que mi tripulación se equivocó conmigo al final. Pero supongo que me conformaré. ¿Tienes un ejército? ¿Una fortaleza? Tengo una pistola de 9 milímetros, un arco táctico y casi nada de magia, respondió Julius con honestidad brutal, metiendo las manos en los bolsillos de su abrigo. Y por lo que veo en tus parámetros, tú eres un experto huyendo, tienes el carisma de un estafador y tu fantasma noble principal podría matarnos a los dos si invocas a tu ex esposa por error. Jason palideció, abriendo los ojos de par en par. ¿Tú puedes ver lo del llamado de los resentidos? Maldito Grial, me expone desde el primer segundo. Se agarró la cabeza, dramatizando la situación. Esto es el colmo. Si Medea está en esta guerra y uso eso, me arrancará la piel a tiras. Julius soltó una pequeña risa genuina. Le caía bien. No era un muñeco de batalla sin cerebro. Era un ser humano con defectos enormes, tratando de redimirse en un mundo de monstruos. Tranquilízate, Jason, dijo Julius, caminando un par de pasos hacia él. No estoy decepcionado. De hecho, creo que eres exactamente lo que necesitaba. El rubio bajó las manos, mirándolo con escepticismo. ¿Ah, sí? ¿Planeas ganar una guerra por el Grial con un assassin que no sabe asesinar? Planeo ganar la guerra sin pelear de frente, corrigió Julius. Los demás Masters tienen monstruos que pueden destruir montañas. Nosotros no. Si jugamos limpio, moriremos en el primer día. Pero tú tienes un instinto de supervivencia perfecto, y tu carisma de la escoria hará que cualquiera nos subestime. Ellos verán a un chico sin magia y a un servant patético, y para cuando se den cuenta de la verdad, ya estarán muertos. Jason parpadeó, procesando las palabras. La idea de usar su propia mala reputación y su capacidad de huida como un arma táctica brillante, le apeló profundamente a su ego. Una sonrisa ladina, mucho más auténtica y astuta que su fachada de héroe perfecto, se dibujó en su rostro. ¿Un maestro de la artimaña y la supervivencia, eh? Jason se cruzó de brazos de nuevo, asintiendo. Admito que tienes cerebro, Shinji. Muy bien. Si prometes no obligarme a pelear cuerpo a cuerpo contra semidioses y me ayudas a limpiar mi imagen consiguiendo esa copa, te prestaré mi inigualable intelecto táctico. Trato hecho, respondió Julius, extendiendo su mano vendada. Seremos los tramposos de esta guerra. Pero hay una regla de oro, Jason. ¿Cuál? Bajo ninguna circunstancia, y quiero decir ninguna, usas tu fantasma noble si hay una bruja pelimorada cerca. ¿Entendido? Jason tragó saliva ruidosamente y le estrechó la mano con fervor. Como si quisiera verla. Fuerte y claro, Master. Fuerte y claro. Jueves, 25 de diciembre de 2003, inicio de las vacaciones de invierno. Habían pasado exactamente 12 días desde la invocación en la fábrica abandonada. 12 días de una doble vida extenuante pero calculada al milímetro. En la Academia Omurahara, Julius había mantenido un perfil bajo, pero sumamente eficiente. Como vicepresidente del club de arquería, cumplía con sus deberes de forma impecable. Organizaba los horarios, revisaba el inventario y se aseguraba de que el club funcionara como un reloj. Ya no era el fanfarrón egoísta que obligaba a otros a hacer su trabajo. El ambiente en el dojo y en las galerías de tiro se había vuelto sorprendentemente tranquilo. Sus prácticas de kendo también habían rendido frutos, dándole una base sólida de juego de pies y reflejos que complementaba sus sesiones secretas de parkour, enfocadas casi exclusivamente en aprender a caer desde grandes alturas sin romperse las piernas. Pero la verdadera guerra se estaba librando en las sombras. Aprovechando su metaconocimiento y los impecables cimientos teóricos que el antiguo Shinji había memorizado, pero jamás aplicado, Julius logró lo impensable. A través del método de ingeniería autodestructiva, llevó sus 10 circuitos de 2 a 4 unidades de prana por vía. 40 unidades en total. Con esta nueva reserva, comenzó a dominar lo básico. Logró utilizar un refuerzo en sus ojos para alcanzar una visión nítida de hasta 4 kilómetros, imitando la mira de un francotirador. Podía reforzar sus piernas momentáneamente para amortiguar caídas pesadas, aunque la energía se degradaba rápido si intentaba mantenerla.
Dominó la hipnosis básica para pasar desapercibido, el análisis estructural, y hasta logró una proyección extremadamente rudimentaria, aunque la usaba poco, pues sin el origen de espada de Shirou, crear armas de la nada era un gasto de maná absurdo para él. Todo este progreso lo realizó en un pequeño piso franco que había alquilado bajo una identidad falsa en las afueras comerciales de Fuyuki, un lugar que poco a poco estaba convirtiendo en un modesto taller de mago. Mientras tanto, Jason tenía su propia misión. A regañadientes, el gran héroe griego había aceptado el papel de infiltrador. Aprovechando su forma espiritual y el ocultamiento de presencia, Jason se movió por la ciudad colocando las diminutas cámaras digitales encriptadas de Kaji. Julius había establecido una conexión de visión compartida con su Servant, una habilidad estándar pero vital que le permitía ver a través de los ojos de Jason y darle órdenes tácticas en tiempo real. Las órdenes para el Assassin fueron estrictas. Localiza a Bazet Zagam Kremitz y el taller de Atri de Kaliasta. Observa, planta las cámaras y, si te detectan, huye inmediatamente. No entres en combate. Jason, cuyo instinto de supervivencia superaba cualquier orgullo, ejecutó el espionaje a la perfección. Se camufló entre la multitud como un civil carismático cuando fue necesario y evitó las barreras mágicas de Atrum. Gracias a esto, el plan maestro de Julius estaba sobre la mesa. Esperar a que Bazet invocara a Lancer a mediados de enero. En la historia original, Kirei Kotomine la traicionaría casi de inmediato. Sin embargo, Julius usaría a Jason no para pelear contra Kirei, sino para aparecer en el momento exacto y filtrar la información sobre los niños sacrificados en el taller de Atrum. Un soplón asustado apelando al deber de la iglesia y la asociación. Al darle a Kirei y a Bazet un hereje inmediato al que cazar, desviaría la traición del falso sacerdote, protegiendo a Bazet temporalmente y forzando el choque entre Lancer y Caster que Julius necesitaba para robar la cresta mágica. Todo era un inmenso tablero de ajedrez, y él movía los peones. Pero para ejecutar el asalto de enero, primero debía desaparecer del radar. Mansión Matou, mediodía. En la penumbra del pasillo de la residencia, Julius sostenía el asa de una pesada maleta de viaje. Dentro llevaba su ropa táctica, su chaleco de Kevlar, la Glock 19, sus granadas cegadoras, las gemas cargadas y el arco compuesto modificado. Todo el equipo necesario para sobrevivir a la guerra del Santo Grial. Frente a él, Zouken Matou se apoyaba en su bastón, observándolo con esa sonrisa torcida y enfermiza. Julius encorvó ligeramente los hombros, forzando un leve temblor en su voz y en sus manos. Su circuito mágico estaba en close absoluto. Su supresión de prana era tan perfecta que su firma mágica era un cero total. Bajo el guante de invierno y la venda deportiva en su mano derecha, su hechizo de comando estaba oculto tras gruesas capas de corrector de maquillaje. Para los sentidos místicos del anciano y los cientos de gusanos familiares que reptaban por las paredes, el chico no emitía la más mínima amenaza. Era solo un humano asustado. ¿Te vas de viaje, Shinji?, preguntó Zouken, su voz rasposa destilando una burla cruel. Justo cuando la ciudad se pondrá tan interesante. Pensé que el heredero de los Matou querría participar en los festejos. Si me interesa esa maldita guerra, abuelo, pero debo salir un tiempo mientras hago mis preparativos, mintió Julius a medias, forzando un tono a la defensiva, como si estuviera aterrorizado de ser asesinado. Me iré un tiempo y volveré cuando se retomen las clases. Zouken soltó una carcajada seca, como el crujir de hojas muertas. A sus ojos, la partida de Shinji era la confirmación de su inutilidad. Un cobarde huyendo con el rabo entre las piernas, ignorando que la masacre lo alcanzaría eventualmente de todos modos. Lo dejaría ir. De todas formas, su verdadera pieza en el tablero era Sakura. Hablando de ella, la chica de cabello púrpura estaba cerca de la entrada principal, barriendo el piso de madera, silenciosa como una muñeca rota, con los ojos opacos. Para que la farsa fuera perfecta, Julius debía ser Shinji Matou hasta el final. No podía permitirse un momento de debilidad o empatía, no con los gusanos de Zouken viviendo literalmente dentro del sistema nervioso de la chica, grabando cada interacción. Julius se detuvo frente a ella, chasqueó la lengua y la miró con un desprecio gélido y fingido. Asegúrate de que mi habitación no huela a humedad cuando vuelva, Sakura. No sirves ni para limpiar bien, escupió con veneno. Sakura se encogió un poco, sus hombros tensándose antes de bajar la mirada dócilmente. Sí, Lee-san, que tengas un buen viaje, murmuró ella, con una voz carente de cualquier emoción. Julius no dijo nada más. Le dio la espalda a la casa que apestaba a muerte, abrió la pesada puerta corredera y salió al aire cortante del invierno de Fuyuki. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el temblor de sus manos desapareció al instante. Su postura se enderezó, y la mirada aterrorizada fue reemplazada por una más aliviada.
Había escapado de la cueva del monstruo con su servant, su secreto y todo su equipo táctico intacto. Las vacaciones de invierno habían comenzado. Este revisó sus habilidades en su pantalla de sistema, para verificar su progreso hasta el momento. La verdad estaba satisfecho, se había esforzado bastante y aunque muchos podrían considerar que solo tenía basura, esta basura le serviría por el momento así que no tenía muchas quejas. También haber ocultado su hechicería fue muy fácil gracias a todo lo que se había esforzado. Nota del autor. Pueden visualizar en pantalla la información que visualiza el propio Shinji, ya que es un poco más larga. Fin del capítulo 1. Y hasta aquí dejamos el capítulo de hoy. Las piezas ya se están acomodando en Fuyuki. Nuestro protagonista por fin está libre del radar de Zouken, cuenta con un piso franco, un servante experto en la manipulación y la huida, y lo más importante, un plan increíblemente audaz para robarle una cresta mágica de élite a cierto hechicero arrogante. La partida de ajedrez contra el destino acaba de comenzar. ¿Lograrán Shinji y Jason ejecutar su emboscada cuando Lancer ataque? Tendremos que verlo en las próximas entregas. Si les está gustando este viaje, no olviden unirse a nuestra comunidad en Discord. Allí estamos debatiendo teorías, analizando el lore y compartiendo actualizaciones sobre el vistazo a nuestro Patreon. Su apoyo es lo que permite que esta historia siga creciendo cada semana. Un agradecimiento especial de todo corazón a nuestros miembros de Patreon. Su respaldo es el motor que mantiene este proyecto en marcha. Gracias a todos por su lectura, sus comentarios y por seguir esta aventura. Nos vemos en la próxima actualización. Hasta pronto.